Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con la puntuación del material que ustedes tienen de psicología y hoy vamos a trabajar sobre las ramas, los campos de aplicación y los sistemas psicológicos. Vamos a comenzar entonces. Comenzamos entonces con las ramas de la psicología. Las ramas de la psicología son también llamadas áreas básicas y se dividen o definen de acuerdo a qué aspectos se propongan estudiar. Estudian los comportamientos y procesos referidos a temas específicos que demandan respuesta, que demandan atención. Algunas de las ramas, no todas, vamos a ver algunas, son la psicología evolutiva, que analiza las etapas vitales y sus particularidades, o sea, qué es lo que ocurre durante la etapa de la niñez, qué sucede con el sujeto cuando entra en la preadolescencia y adolescencia, qué sucede con la adultez y cuáles son las particularidades de la etapa de vejez, ¿sí? Otra de las ramas es la psicología infanto-juvenil, que estudia los procesos subjetivos que transitan los niños y adolescentes, o sea, cómo se configura, cómo se arma el sujeto durante su niñez y adolescencia y qué dificultades o perturbaciones pueden llegar a aparecer en estas etapas vitales. Otra de las ramas es psicología general, que investiga procesos psicológicos básicos como la memoria, la percepción, el pensamiento. Después tenemos psicología de la personalidad, que estudia las características que definen a cada una de las personas, sus rasgos de personalidad y cómo estos están en relación no solo a lo heredado, sino fundamentalmente a el interjuego entre lo heredado y lo adquirido, o sea, el medio ambiente, el grupo primario y aquellas figuras significativas que han acompañado sobre todo los primeros años de vida de ese sujeto. A lo que también suman la influencia de la cultura, de la sociedad y de la cultura. Después tenemos psicología del aprendizaje, que estudia aquellos factores y condiciones que entran en juego para permitir que haya apropiación de conocimientos, que se logre el aprendizaje, que haya asimilación de conocimientos. Tenemos psicología de la discapacidad, que estudia respecto a la configuración subjetiva de alguien que posee una discapacidad, cómo se arma, ¿sí? Ese sujeto que nace presentando alguna discapacidad y el modo en que esta repercute no solo en él, sino también en su familia, en su grupo primario, ¿sí? Cómo esto es significado o cómo esto es leído por su familia y qué consecuencias trae también en el entorno social, cómo repercute o cómo afecta la mirada de lo social sobre este sujeto. Luego tenemos psicopatología. La psicopatología estudia las alteraciones mentales, arma cuadros diagnósticos y es de gran importancia para la clínica, o sea, para el seguimiento de pacientes, porque permite comprender y predecir algunas cuestiones que de otro modo si no podrían llegar a agravarse, ¿sí? Para prevenir o para prever, muchas veces cuando uno está haciendo el seguimiento de un paciente, uno lee indicadores que le dan la pauta de que su cuadro se está agravando y, por ejemplo, puede requerir interconsulta psiquiátrica, ¿sí?
tenemos entonces esto gracias a los aportes y a los conocimientos que nos brinda la psicopatología. Seguimos entonces con los campos de aplicación. Los campos se recortan de acuerdo a qué tipo de problemas la psicología será aplicada. Hoy en día la psicología aporta sus conocimientos a casi todos los ámbitos de la vida humana, tanto a nivel individual como familiar o en lo social y colectivo. Y algunos de los campos de aplicación, algunos, no todos, son la psicología clínica, seguramente es aquella con la que más familiarizados están, si alguna vez han hecho psicoterapia o han ido a tratamiento psicológico, ya que es la que se dedica a la atención de pacientes. Después tenemos la psicología educacional, que ayuda con sus conocimientos y teorizaciones en lo que son los diseños curriculares y en educación, ya que no aprende, por ejemplo, de igual manera un niño que está en sala de 4 que otro que está en 5º grado, ¿sí? Por lo tanto, como la apropiación y la asimilación de los conocimientos es diferente, habrá que implementar estrategias diferentes. Después tenemos la psicología laboral, que es aquella que se aplica al ámbito del trabajo, está muchas veces en aquello que se llama recursos humanos, ¿sí? Hay un sector que se dedica, por ejemplo, a la selección de personal cuando se necesita cubrir un nuevo puesto de trabajo y se arma todo un protocolo con test, con entrevistas para evaluar si la persona que se presenta como aspirante a ese cargo reúne las características o el perfil de personalidad adecuado para desempeñarse en ese puesto, ¿sí? Pero también la psicología laboral estudia acerca de la motivación del personal, ¿sí? De cómo pueden llevarse adelante distintas medidas para que los trabajos en equipo y en grupo resulten, ¿sí? Para que sean productivos. Bien, después tenemos la psicología institucional, que es la psicología aplicada a las organizaciones institucionales, ¿sí? Cuando surgen determinados problemas en las instituciones, en una institución, por ejemplo, educativa o en una institución de salud, pueden solicitar la intervención de psicólogos institucionales, ¿sí? Que se especializan en resolver las problemáticas que pueden llegar a obstaculizar el desempeño institucional. Así que esta es otro de los campos de aplicación, ¿sí? La psicología forense es la psicología que se aplica en el ámbito judicial, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez sobre peritajes, ¿sí? Los psicólogos que trabajan en el ámbito judicial llevan adelante los peritajes, las pruebas de diagnóstico, por ejemplo, y las evaluaciones psicológicas de los sujetos que se encuentran, por ejemplo, denunciados por algún delito para poder ver qué perfil de personalidad tienen, qué rasgos de personalidad presentan, ¿sí? Y evaluar todo esto y informe. Después tenemos la psicología del deporte, que es la aplicada al ámbito deportivo. También respecto de esta seguramente han escuchado, ya que hoy la mayoría de los equipos importantes de fútbol o de los equipos también creo que he escuchado de hockey, ¿sí? Tienen dentro del plantel a un psicólogo o psicóloga deportivo, ¿sí? Que los orienta, que los asesora
y los ayuda también en cuanto a la motivación, a la tolerancia a la frustración y a cuestiones que entran en juego en la competencia deportiva. Las perspectivas teóricas están en relación a los sistemas psicológicos. Como hablamos en otra clase, la psicología no tiene una única teoría aceptada por todos, sino que convergen diversas perspectivas teóricas y metodológicas. Por lo tanto, de acuerdo al enfoque, a cómo se estudia la conducta y los fenómenos mentales, desde qué teorías se fundamenten estos desarrollos, vamos a tener el acento puesto en determinadas cuestiones y no en otras. En la actualidad, la mayoría de las escuelas psicológicas se ocupa del ser humano en forma holística, o sea, con una mirada integral de sus problemas, contemplando sus circunstancias, o sea, el momento y la situación que atraviesa ese sujeto y sus relaciones con los demás, o sea, aquello que tiene que ver con los lazos y los intercambios que ese individuo genera con su entorno, con los otros. En el caso de las escuelas psicológicas o los sistemas psicológicos, que son las diferentes perspectivas teóricas que coexisten hoy dentro de la psicología, vamos nosotros a trabajar con tres. Uno de ellos es el conductismo, ¿sí? El conductismo nació en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Su creador fue el psicólogo norteamericano Watson, y para este la psicología debía reducirse al estudio de la conducta observable. Por lo tanto, la conducta abarcaba fenómenos visibles, objetivamente comprobables y que constituyen siempre respuestas o reacciones del organismo a estímulos que actúan sobre él. Por eso, uno de los esquemas que siempre se dibuja o se grafica en relación a esta propuesta de Watson es el que les coloqué entre paréntesis, el esquema estímulo-respuesta, ¿sí? A partir de esta escuela psicológica, lo que se consideraba era cómo ante determinado estímulo, ¿sí? El organismo respondía o daba una respuesta o una reacción, ¿sí? Que podía verificarse, ¿sí? Que podía observarse o constatarse. Por lo cual la conducta la extendía como aquello que el organismo realiza en forma de comportamiento externo y visible. Estas manifestaciones externas de las personas, para Watson, podían ubicarse en tres áreas o podían ser de tres tipos: motoras, o sea, en lo motriz, en el ámbito de los movimientos; glandulares, ¿sí? En relación a manifestaciones del orden de lo glandular; o verbales. En 1913, Watson postuló que para la psicología ser científica y objetiva no debía utilizar la introspección, ya que este método era subjetivo y no podía ser medido. O sea que Watson nace un poco en respuesta a lo que había sido el método experimental de Wundt, que era la introspección, la autoobservación experimental, ¿sí? Y lo critica, ya que él cree que solamente la psicología debía abocarse a aquello que podía ser visible y constatable, verificable, la conducta observable. Otra de las escuelas teóricas es el psicoanálisis. La teoría psicoanalítica se originó a partir del descubrimiento del inconsciente llevado a cabo por Sigmund Freud en el año 1982. Para esta escuela, la conducta humana está regida por procesos desconocidos por nosotros mismos y postuló la existencia de un mecanismo
inconsciente, o sea, un mecanismo que nosotros no podemos manejar y del cual no tenemos registro, que se llama represión y que impide que lleguen a la conciencia las verdaderas motivaciones de nuestro comportamiento. Se asignó desde esta teoría una importancia fundamental a los primeros 5 años de vida en la formación de la personalidad. Freud le va a dar un peso muy fuerte a lo que llamó él las experiencias infantiles, ¿sí? Sobre todo por la marca que tienen en la constitución del sujeto los primeros 5 años de vida. Las teorizaciones se fueron realizando a partir del seguimiento de sus pacientes, ¿sí? Todo esto que él fue postulando lo hizo en base a el seguimiento de diferentes pacientes, por eso quienes estudiamos psicología, psicoanálisis, tenemos los historiales, ¿sí? El caso Dora es uno de los casos de sus pacientes famosos que nosotros estudiamos en la facultad y a partir de esto y de este tratamiento que Freud llevó adelante fue armando varias de sus conceptualizaciones. Utilizó el método clínico y su objeto de estudio es el inconsciente. En nuestro país hubo gran adhesión a esta teoría, incluso tenemos la Asociación Psicoanalítica Argentina y hubo muchos representantes y continúa habiendo representantes de importancia, ¿sí? Pero algunos de ellos fueron Fernando Ulloa, Pichon Rivière, Fernando Ulloa y Pichon Rivière, muy reconocidos, uno en el ámbito institucional, Fernando Ulloa, psicólogo institucional, Pichon Rivière en el área social, Arminda Averasturi, investigó sobre psicología infantil y sobre adolescencia, ¿sí? Y José Blecher, que ustedes lo vieron en áreas de la conducta, fueron algunos de los más importantes representantes de la teoría en el país. Otra de las escuelas de las escuelas psicológicas que vamos a estudiar es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva nace en las últimas décadas del siglo XX como respuesta al conductismo. Un grupo de psicólogos estadounidenses critica a Watson porque señala que solo se basa en la conducta observable, en este esquema estímulo-respuesta, y que no contempla qué es lo que sucede al interior de la mente de los sujetos cuando llevan adelante determinada actividad. Por lo tanto, ellos van a abocarse a este estudio, a el estudio de qué procesos mentales entran en juego y qué estructuras intervienen al momento de realizar determinada actividad. Van a estudiar el modo en que percibimos, cómo recordamos, cómo se dan los procesos de aprendizaje, la planificación y los razonamientos en los seres humanos. Algunos de los representantes de esta escuela psicológica fueron Brunner, Miller, entre otros. Los avances en lo que es el estudio de los primeros ordenadores sirvieron para que se constituya la psicología cognitiva, ya que uno de los modelos que tomaron es la metáfora mente-ordenador, y lo que señalaron en base a esto es la importancia de justamente tomar en cuenta el software, o sea, cómo funciona al interior la mente y qué procesos entran en juego, ¿sí?, cuando nos desempeñamos o desenvolvemos determinada actividad.